Muy buenas tardes a todos. Gracias por participar en este webinar de Gobernación de Tecnología de Información, titulado como El poder de los datos en las organizaciones. El día de hoy contamos con la compañía de Cecilia Pereira y Margot Altoguirre. Ellas son de la firma Quest y Erwin, que pues van a estar compartiendo con nosotros la importancia de los datos y empoderamiento. Bienvenida, Cecilia y Margot. Les cedo la palabra. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por este tiempo que nos han dado en la tarde de hoy para hablar un poco de cómo podemos acá apoyarlos a alinear entonces lo que es la operación, la protección y la gobernanza de los datos. ¿Qué es lo que rige normalmente nuestro concepto de empoderamiento? Lo rigen todas las iniciativas que nosotros tenemos alrededor. Todo lo que es, por ejemplo, la parte de cumplimiento normativo, que es parte de la información que tenemos en el día a día, todo lo que serían esas regulaciones legales, leyes, nuevos estatutos que salen a la luz pública y que más países, cada día más estamos viendo que se necesitan cumplir ciertas normativas de protección de datos, de protección de la información que se está compartiendo. De hecho, es parte del día a día y normalmente en las organizaciones, además de hablar de lo que son los temas de seguridad, de cómo proteger el acceso al dato, cómo proteger, digamos, el equipo que rodea la llegada de ese dato, también tenemos que cumplir ciertas medidas en lo que sería el trabajo en sí de los datos. Evidentemente, nosotros en las organizaciones vemos siempre procesos de migración. Puede ser una migración o una modernización, básicamente es una transformación. La transformación puede venir desde conceptos completamente del negocio o incluso llegar a la parte completamente de la arquitectura. Entonces, muchas veces estamos viendo que nuevos modelos se están implementando o están quitando cosas o nuevos procesos son incluidos en las organizaciones precisamente para poder incrementar ese impacto que tenemos en el día a día, por ejemplo, en nuestros usuarios finales, nuestros clientes finales, sin importar si estamos hablando con como algunos de ustedes que pueden ser clientes de pequeña empresa, mediana empresa, grande empresa, dependiendo de lo que sería el trabajo o la organización con la que me esté compartiendo en la tarde de hoy. Justamente estamos pasando por distintos tipos de procesos de transformación, pero evidentemente la parte normativa y la transformación tienen que ir también con lo que sería la eficiencia y esa eficiencia va en poder llegar a ese dato, en poder tener ese dato o esa información disponible para ese usuario final y sobre todo reducir ese costo de poderlo entregar. Eso se puede medir con diversos KPIs, con diversos mapeos, con diversos reportes que nos permiten determinar entonces que somos completamente eficientes. Entonces, si vemos, son tres pilares grandes, tres iniciativas que buscamos atender con nuestro mensaje, que es el que traemos hoy en día, de cómo pudiésemos tener una plataforma empoderada por los datos. Entendiendo un poco lo que son las iniciativas, tenemos conceptos particulares que buscamos atender. Uno de ellos es la operación. Si nos ponemos a pensar un poco de qué trata la operación, pensemos todos los posibles casos que tuviésemos internamente dentro de mi organización, dentro de mi equipo de MTI, que conlleva la operación del dato. Dada la normativa, entonces, de protegerlo, seguir todo lo que es las regulaciones legales, necesito proteger esos datos. ¿Cómo lo protejo? Lo protejo con estrategias que ya se encuentren, digamos, donde él se ubique en el motor de base de datos, en la ubicación en las bases de datos Access o en los documentos Excel, donde sea que tengo ese dato. ¿Cuántas veces ese dato existe? ¿Existe únicamente en un único sitio? ¿Existe en múltiples sitios? Estoy hablando con personas acá del área, por ejemplo, de replicación, de alta disponibilidad de los datos, cómo yo lo protejo, no importa dónde él se encuentre, y darle entonces esa capa completa que me permite gobernar todo lo que sería esos datos, qué es, de dónde viene, dónde lo tengo, qué normas lo rigen. Entonces, nuestra plataforma
para el empoderamiento de datos engloba 3 grandes mensajes que son los que vamos a estar conversando en la tarde de hoy. Si tienen alguna pregunta, nos pueden escribir en el chat, me puedes interrumpir acá durante la presentación para poder contestar las preguntas y poder aclarar cualquiera de sus dudas. Enfocándonos ahorita, por ejemplo, en el mensaje de la operación, ¿qué tipo de actividades podría yo hacer en la operación con mis datos? Por ejemplo, moverlo. Digamos que necesito tener una base de datos local o un servidor local y otro servidor en la nube. O tener 3 imágenes de mis datos en caso de que una falle, tengo las otras 2 andando. Esa operación de mover los datos también tiene que tener un poco de lógica y manejar todo lo que sería ese concepto del negocio, que sería el modelo. Ese modelo puede estar a nivel de la base, puede estar cuando lleguemos al nivel de gobernanza, de todo lo que es la arquitectura, todo lo que son los procesos. Tengo mis datos, tengo mi modelo lógico, mi modelo físico, lo estoy moviendo para asegurar que esté siempre disponible, pero yo también necesito saber qué pasa. Yo necesito poder de alguna forma monitorear qué es lo que más nos está afectando, sea una afectación dada al área del dato, por ejemplo, la base de datos, o del recurso donde él se encuentre, digamos, el servidor, la nube, la parte de virtualización, la parte, no sé, de los recursos, memoria, CPU, I/O, etcétera, etcétera. Y también en la operativa, aparte de tener movimientos, modelados, monitoreos, necesitamos entregar esos datos a quienes serían mis consumidores. Mis consumidores pudiesen ser, si fuese un portal web de ventas, entonces sería la persona final que compraría a través del portal web. Si fuésemos una empresa, no sé, de consultoría, parte de la data se la doy a mis líderes, se la doy a mis jefes. ¿Cómo puedo agilizar todos estos procesos bajo un flujo de metodologías ágiles, que es lo que más se maneja hoy en día en DevOps, para entregar esos datos que ellos necesitan para tomar las decisiones? Entonces, básicamente, todos los conceptos que manejamos en una plataforma de empoderamiento trata sobre todo lo que se necesita para mantener la operativa, que yo pueda entonces modernizar mi infraestructura, optimizar lo que sería el desempeño y poder entregar todos esos cambios, aplicaciones, datos sin evitar, en este caso, sin provocar tanta indisponibilidad, tantas situaciones donde ese dato no llegue y sobre todo evitando esto, esos cuellos de botellas, eso que detiene, que no permite que nosotros podamos entregar ese dato al usuario final. Entonces, si estoy hablando aquí, por ejemplo, equipos de tecnología que pueden ser base de datos, arquitectura, puede ser DevOps, desarrolladores, DBAs, si estoy hablando con personas de monitoreo de desempeño, monitoreo de virtualización, especialistas en replicación, especialistas en alta disponibilidad, nosotros en todo lo que sería el portafolio de soluciones de Quest tenemos cómo atender cada una de esas necesidades, como por ejemplo, gestión y desarrollo de base de datos. Algunos de ustedes nos conocen por un producto que yo estoy marcando acá, que es este pequeño sapito. Si lo conocen, les presento Toad, para aquellos que no lo conocen. Es nuestro producto estrella al inicio con Quest, que nos permitía entonces generar todo lo que sería esa gestión y desarrollo en base de datos. Por ejemplo, si están trabajando en entornos Oracle, tengo cómo atender esa necesidad en Oracle. SQL Server, tengo cómo hacerlo. Sybase, SAP HANA, Postgres, MySQL. Es muy diverso el mundo de base de datos y tenemos también cómo poderlo atender, al igual que con esta otra línea que se llama Apex SQL. Modelado de datos. Vamos a ver que el modelado de datos vamos a poderlo hacer con Erwin, con Toad. Va a ser parte también del mensaje que vamos a estar trabajando al final en el pilar de gobernanza, pero también tienen una necesidad llevada hacia el área de modelado, podemos atenderlo. Tienen problemas de desempeño. Les están notificando que el portal va muy lento, que los datos no llegan muy rápido, que los reportes tardan muchísimo, no saben qué está pasando, no sé, en las tablas, en los procedimientos, no saben qué le pasa, que se está consumiendo mucho recurso. ¿Cómo puedo supervisar eso que tengo presente y sobre todo cómo lo puedo optimizar? Vamos a ver también que adicional, por ejemplo, a Toad, Apex, Erwin, tenemos soluciones que están enfocadas hacia lo que sería el monitoreo.
No sé si las habían escuchado antes, pero tenemos, por ejemplo, a Spotlight, que es una solución que está completamente enfocado a un monitoreo de única plataforma. Háblese, por ejemplo, un Oracle, un SQL Server, un DB2, un SAP. Y tengo a Spotlight, que me permite crecer no solamente a la capa de bases de datos, y de bases de datos tenemos muchísimas, sino que puedo llegar incluso a monitorear completamente mi arquitectura desde cada componente que conforma algo importante para mí. Por ejemplo, pensemos un servicio de bases, un servicio, no sé, una página web. Entonces ese servicio está corriendo, no sé, en Tomcat y tengo los datos en una base y tengo esto desplegado en un servidor y ese servidor está en la nube. Yo necesito asegurarme que cada pedacito entonces de ese servicio que yo estoy dando esté 100% disponible en todo momento. Entonces, ¿cómo yo puedo supervisar eso de una forma completamente consolidada? Fotline nos da esa visión. Tanto arquitecturas completamente locales en la nube o híbridas. E incluso podemos crecer a muchos más desafíos para descubrir recursos ocultos, gastos que pueden estar haciendo que, no sé, en la nube, por ejemplo, y que quisiesen ahorrar. Quisiéramos optimizarlo, lo podemos optimizar a nivel de arquitectura, a nivel de base de datos. Tenemos como atender en mi operación esa optimización y sobre todo poderlo preparar. Se pueden preguntar por qué este amiguito que está acá, SharePlex, no lo nombré, es porque SharePlex es una solución enfocada completamente a la alta disponibilidad y en este caso lo que serían proyectos de migración y de replicación de datos, el cual puede venir en una unión con la parte de supervisión. Entonces, operación de datos puede ser muchos tipos de desafíos, pero buscamos tal cual maximizar lo que tengo y en este caso entregar esos activos de datos a mis usuarios finales. Entonces, les dejo varios nombres por acá. Algunos los pueden conocer, quizás otros son nuevos para ustedes. Protección de datos. ¿Qué tipo de protección más allá de la operativa yo necesitaría estar realizando en mi entorno para tanto cumplir con lo que sería la regulación legal y cualquier tipo de necesidad dada la protección? Por ejemplo, yo necesito asegurar el equipo o el medio por el cual llegan al dato. Piensen ustedes que son, digamos, usuarios directos que trabajan con el dato y trabajan con contraseñas, por ejemplo, genéricas, utilizan el mismo equipo. Hay un punto que no se sabe quién se está conectando. Y cuando hablo de contraseñas genéricas, hablo de usuarios genéricos. Digamos que eso se comparte entre todos, se vuelve un problema de vulnerabilidad. Digamos que estamos en los equipos, cada quien tiene su equipo. Escenario número 2, esos equipos no están protegidos ante cualquier tipo de parche de seguridad, Windows Updates, o asegurar que ellos tengan las últimas versiones de las actualizaciones que se manejen en los programas y en los sistemas operativos. ¿Cuántas veces a veces nos llega un email o algo tan pequeño que un usuario va, lo marca y entró un malware en ese equipo o entró un virus, algo? Automáticamente tiene acceso completamente a mi directorio activo y ya se puede regar. Así de la forma tan sencilla como una laptop, cuando no lo estamos controlando de una forma centralizada, ya estoy teniendo una posible brecha de seguridad. Entonces, ¿cómo pudiera yo atender todo, no solamente un inventario o un despliegue de actualizaciones, sino cómo yo puedo asegurar esos equipos para evitar que se vuelvan una posible brecha de seguridad dentro de lo que sería mi organización? Que yo pueda gestionar todas esas políticas y esos accesos de esos usuarios que van a entrar a mis datos para asegurar que ellos tengan el acceso correcto a los recursos correctos en el tiempo correcto por el periodo de tiempo adecuado. Piensen ahora otro escenario. Proveedores externos que se están conectando a sus sistemas de forma externa. ¿Cómo ustedes pueden asegurar que ese equipo desde que se están conectando es seguro? O que esa sesión que ustedes están abriendo a sus bases de datos, a su activo principal, es seguro. ¿Cómo ustedes gestionan todas esas políticas y esos accesos para asegurar todo lo que sería la auditoría incumplimiento? Digamos ahora que tengamos un escenario fatal.
tuvimos un ataque que agarró o mi directorio activo o agarró mi email, que hemos visto de esos montones en diversos países y esta pandemia nos ha llevado a trabajar en casa y es más y más que uno escucha que alguien atacó un sistema y tuvieron que pagar o estuvieron con los sistemas abajo por mucho tiempo. Entonces, ¿cómo estamos atendiendo, por ejemplo, las necesidades de protección en el sentido de disaster recovery? ¿Cómo me recupero yo ante un ataque? ¿Qué estrategia estamos manejando hoy a nivel de lo que sería el backup y la recuperación? Parte también de lo que debemos considerar en todo lo que es mi eficiencia. Entonces, dentro de Quest también atendemos lo que sería, por ejemplo, todas estas necesidades que van dadas hacia proteger ese dato. ¿Para qué? Para que puedas entonces maximizar esa escalabilidad, esa disponibilidad y esa flexibilidad y sobre todo mitigar esos riesgos que están asociados a los datos. Por ejemplo, si necesitamos proteger el equipo de ese usuario final que está accediendo a tus bases de datos, acceder que sea de forma segura, ¿cómo controlo estos equipos? ¿Cómo puedo yo, por ejemplo, implementar políticas de tomas de backups y de restauraciones? Y algo que a mí me gusta muchísimo es esto, la compresión y la deduplicación de los datos. Todas las organizaciones, o yo creo que más de un 96-97% de las organizaciones tienen políticas de backups que ellos toman una, dos, tres copias que pueden ser fulles incrementales, un full hoy, unos 5 incrementales semanales, vuelven a tomar otro full y esos fulles lo van haciendo por cierto periodo de tiempo. Pero ¿qué pasa? Si bien nosotros tenemos necesidades de protección de datos, el presupuesto que nos destinan al equipo de tecnología no es infinito, indiferentemente que ustedes lo tengan o localmente a nivel de un almacenamiento local o que lo coloquen en la nube. Y la nube para uno puede parecer infinita, pero no es infinita cuando llega la factura y nos vienen a cobrar. Entonces, ¿cómo podemos atender este tema de la compresión y la deduplicación de los datos? Que ustedes puedan entonces de alguna forma tomar esos backups, sean con sus herramientas nativas o con cualquiera de las que nosotros podamos tener en nuestro portafolio y que ustedes lo puedan hacer más pequeñito. Digamos que la política de un banco normalmente te exige de 5 a 15 años de retención de datos. ¿Cuántos discos, cuántas cintas deben tener esos bancos para poder almacenar toda esa data? Pensemos otro escenario, un escenario de manufactura. A veces, por la gran cantidad de transacciones, mantenemos un mes de datos, pero nos viene una auditoría y nos están exigiendo por temas legales tener 3 meses, un año de datos. Entonces, ahorita, debido a la cantidad de almacenamiento que tengo y el presupuesto que tengo, no me da para yo poder retener esos datos. Yo lo puedo deduplicar muchísimo más, hacerlo más chiquito y un periodo de retención que me estaba durando, por ejemplo, un mes, yo lo pudiese transformar fácilmente en un año o más cuando sumamos justamente en la historia a este amigo que está acá, que se llama Cursor. Si no conocían a Cursor y se lo presento, es nuestro software secundario definido en este caso para toda la parte de almacenamiento, donde nosotros podemos convertir cualquier backup y cualquier equipo prácticamente en un storage. No nos amarramos a como la llamamos unas cajas, no nos amarramos, por ejemplo, a hardware físico. Nuestro hardware puede ser completamente una máquina virtual, puede ser la nube y somos completamente agnósticos y además de agnóstico permitimos integrarnos con cualquier tipo de solución de backup que existe en el mercado. Hay muchas conocidas, tenemos a Veeam, tenemos a NetBackup o tenemos por ejemplo las que usamos nosotros, por ejemplo Lightspeed, tenemos NetVault, dependiendo de cuál es ese tipo de backup que nosotros estemos realizando. Y eso nos permite cumplir la política del 3-2-1, donde bajo esta necesidad de la alta disponibilidad y tener un sitio seguro y con inmutabilidad de datos donde no lo van a poder hacer ni siquiera por llegando al hardware, vas a poder entonces tener 3 backups, 2 físicos e incluso poder llevar uno a la nube. Esta clase de necesidades las podemos atender en todo lo que sería la protección de datos y con la inmutabilidad podemos protegernos hasta cualquier tipo de ataque de ransomware que pudiésemos estar sufriendo o que día a día estamos viendo en el mercado. Entonces, soluciones que podemos estar escuchando por acá.
vamos a poder estar escuchando de las soluciones de backup NetBall Lightspeed. Podemos hacer backups de bases de datos, backups de máquinas virtuales, backups de muchas cosas. Y cuando juntamos a Cursor, sea que ustedes utilicen nuestra solución de backup o utilicen cualquiera de la competencia, muy posiblemente nos vamos a poder integrar y podemos llegar con unos ratios de deduplicación de 20 a 1. Es bastante grande. Para todo lo que son las terminales, háblense una laptop, un servidor, un router si quieren llevar inventario. Toda esta parte de seguridad en puntos finales es lo que nos va a dar Case. Y bueno, ya estos tres que ya los nombré anteriormente también permiten cumplir con ciertos escenarios, como todo lo que es la disponibilidad, cumplimiento, lo podemos atender. Entonces, hemos visto que el mensaje crece. Un empoderamiento de datos inicia conociendo lo que tengo y lo que normalmente sería un flujo de atención. La operación, la protección, justamente con todas estas necesidades y la gobernanza. ¿De dónde viene justamente el mensaje de gobernanza? Viene de el ingreso de Erwin a la organización de Quest. Para aquellos que no conocían Erwin, y ya les voy a dejar la palabra con Margot, Erwin llega justamente a que nos traiga el mensaje que nos faltaba. Podíamos atender la operación, podíamos atender ya la protección, pero yo no tenía actualmente como Quest hace un año atrás cómo yo poder gobernar sus datos. Y ese gobierno viene tanto lo que es la visión a nivel de lo que tengo, justamente tener todo este catálogo, entender qué significan esos datos para mí como organización y poder atender todas las necesidades que pueden ir del lado de la gobernanza de datos. Y eso es lo que nos trae Erwin. Margot, te cedo la palabra ahora. Muchas gracias, Ceci. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, William, por organizar esto y por darnos esta oportunidad de poder presentarles. Como mencionaba Ceci, Erwin hace un año, ¿no? Fuimos agregados, adquiridos a la gran familia de Quest. Y vamos a estar hablando de justamente el gobierno de datos. ¿Y cuáles son estos requisitos que nosotros vemos hablando con nuestros clientes existentes y también clientes potenciales? Esos requisitos de datos empresariales. En sí nosotros los vemos en 5 pilares muy importantes, ¿no? Porque, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Cómo vamos a lograr ese gobierno de datos completo? Es a través de, ¿verdad?, poder recolectar, poder recopilar un esquema de datos y términos comerciales, poder analizar los mismos a través de un mapeo de esos datos y de los atributos, qué es lo que quiere decir, por qué está relacionado, cómo está relacionado, y por supuesto poder estructurar, ¿no? Poder estandarizar esos términos y esas definiciones empresariales, comerciales específicos para cada uno de los clientes. Y poder poder lograr ese gobierno. ¿Cómo? ¿A través de qué? Poder desarrollar un modelo de gobierno para poder justamente gestionar todos esos estándares y establecer mejores prácticas para el uso diario de toda esta información. Y por supuesto poder verlo, ¿no? Poder visualizar qué es lo que nos va a permitir visualizar, permitirnos que todas las partes interesadas de una compañía vean los datos en un solo lugar, en un lugar centralizado, porque el problema ahora es que está toda esa información y todos esos metadatos por todos lados. Entonces, esto nos ayudaría a tener un lugar centralizado para poder estas mismas personas y partes interesadas puedan ver esos datos en un solo lugar y en su propio contexto. ¿Qué quiere decir? De que tenga sentido para esa persona, ¿no? Porque va a estar basado en roles, va a estar basado en si es alguien técnico, si es alguien de la parte de negocios de la compañía.
Gracias, Ceci. El próximo. Entonces, ¿cuál es cuál es el dilema? ¿Cuál es el problema que vemos que nuestros clientes están con qué desafío en este momento? El problema es de que la mayoría de las compañías no saben qué datos tienen, dónde están, qué personas y sistemas utilizan estos datos y por qué, con qué fin, por qué necesitan esta información. ¿Qué procesos deben regir el uso de estos datos? ¿Y cómo son estos datos relevantes y accesibles para la empresa? ¿No? Lo que hablábamos, los roles, por qué esta persona está buscando este tipo de información, le tengo que dar acceso, no le tengo que dar acceso, ¿es este dato importante? No lo es. Gracias, Ceci. Próximo. Entonces, ¿cómo nosotros vemos todo esto? Es de que el gobierno de los datos, es el principal conductor en todo este gran proceso que es tener un proceso de gobierno de datos. ¿Por qué? Porque lo tenemos que descubrir, entender, gobernar y socializar. Entonces, como hablábamos anteriormente, ¿no? Datos en contexto. ¿Qué tenemos? ¿Qué significa para mí? ¿Qué significa para otra persona de otro departamento, por ejemplo? ¿De dónde vino? ¿Qué transformaciones tuvo en el camino todo ese metadata, ese metadato, ¿no? Porque va pasando por aplicaciones y sistemas de diferentes aplicaciones y sistemas, perdón, dentro, ¿no? de su compañía. ¿Es seguro o no es seguro? ¿Qué reglas o pólizas o restricciones aplican, si es que tienen que aplicar? ¿Qué tan preciso es? ¿Quién es el responsable de esta información? ¿Quién lo está usando? ¿Cómo se usa? ¿Cómo lo puedo acceder? ¿Dónde está? Entonces, todo este descubrimiento es a través de un glosario de negocios basado en datos de referencia. Es entender ¿qué vamos a entender? Es entender ese uso de los datos a través de un diccionario de datos, a través de una calidad de esa información. Y gobernar a través de un modelo y poder poner un proceso de gobierno de datos basados en políticas, pólizas y reglas. Y por supuesto, socializar es poder tener ese impacto de linaje e impacto, análisis, ¿no? de impacto. Conjuntos de datos, problemas de datos, tener toda esta información para poder tomar decisiones inteligentes, no solo del punto de vista técnico, sino también del punto de vista de negocio. Próximo. Entonces, en la pantalla, es más bien el resumen de nuestro portafolio de Erwin, que es lo que Erwin agrega, como mencionaba Ceci, a la familia de Quest, que hasta este momento tenía todas las herramientas para poder ayudar al cliente desde la parte operacional y gestionamiento, pero no desde la parte de gobierno, ¿no? Para tener ese proceso de gobierno completo. Entonces tenemos diferentes soluciones, diferentes herramientas, porque cada cliente no está, ¿verdad?, en un ambiente, digamos, de maduración exacta. No todos los clientes son iguales, todos están a nivel de maduración diferente y todo depende también del caso de uso, ¿no?, de cada cliente. Entonces, el lado izquierdo de su pantalla es lo que nosotros le llamamos las suites de modelado empresarial, que está dividida en dos soluciones. Una que es Erwin Evolve, que es la herramienta que nos ayuda con la arquitectura empresarial y procesos de negocios, desde el punto de vista de gráficas, de documentación de procesos, de migraciones, de transformación digital. Eso es Evolve.
Y después está el muy famoso Erwin Data Modeler, 30 y pico de años en el mercado como líder, que es todo lo relacionado al modelaje, ¿no?, de estos modelos. Y a su derecha está lo que nosotros le llamamos el suite de inteligencia de datos, o en inglés Data Intelligence Suite, que tiene diferentes componentes. Está la parte técnica, que es la del catálogo de los datos. Es donde vamos a poder tener mapamientos, el Reference Data Manager, el Life Cycle Manager, que nos va a ayudar a poder entender el ciclo de vida de esos datos y de esos activos. Y por supuesto está la alfabetización, que es la parte de negocios de una compañía. Es para una audiencia de que no es tan técnica, puede ser técnica, pero no tiene por qué ser técnica. Y es poder tener ese portal para que el usuario final tenga acceso a toda esa información y tenga también la relación de desde el punto de vista de negocio, pero relacionado a el catálogo técnico, ¿no?, de la parte de el catálogo de datos. Y en la automatización de datos es lo que nosotros nos referimos a dos tipos de conectores. Los conectores estándares de datos que vienen ya con el producto básico, tanto sea el catálogo como la alfabetización, que se llama Data Literacy, sino también ir un poco más allá y poder ayudar y apoyar a nuestros clientes que tienen, por ejemplo, herramientas ETLs o Business Intelligence Reports a través de nuestros conectores inteligentes de datos, que en inglés se llama Smart Connectors. Es un lindo nombre, como le digo yo, para llamar, son puentes. Esos son lo que son bridges, de que nos va a permitir conectarnos y apoyar a nuestros clientes con estas herramientas de ETLs, poder extraer esa información, poder hacer ingeniería reversa y poder hacer esa documentación de una manera automática. Lo mismo con Business Intelligence Reports como Tableau, Power BI, todos los más famosos que existen en el mercado, nosotros tenemos conectores inteligentes. Ventaja de los conectores inteligentes con otros vendors que están en el mercado es de que nuestros conectores inteligentes son desarrollados por nosotros mismos. Somos los únicos en el mercado que ofrecen esto. Entonces, la integración con el catálogo técnico de la solución, de la herramienta, más la parte de negocio con la alfabetización, es nativa. Esa es ventaja número 1. Ventaja número 2 es de que como lo creamos nosotros, los servicios profesionales son mucho más bajos de que las otras compañías que están en el mercado pueden ofrecer, porque como tienen que ir a compañías de terceros para que le crean estos puentes y estos conectores, primero la integración no es nativa y segundo, la instalación tiene que ser realizada por la compañía que creó el conector, no como nosotros. Cecil, próximo. Aquí vamos a analizar un poquito más en profundidad los módulos, ¿no?, que forman esta gran herramienta de el catálogo, el Data Intelligence Suite y la alfabetización. En la parte del catálogo, como mencioné, está el Metadata Manager, el Mapping Manager, Reference Manager y el Life Cycle. El Metadata Manager es el módulo que nos va a permitir preparar, gestionar, gobernar y
consumir los datos de una empresa de una manera automatizada. A través de este módulo es que se van a realizar las conexiones para extraer esos metadatos de las diversas fuentes de datos que tenga una compañía. El Mapping Manager yo le llamo de que es el motor de la herramienta, el motor de la solución. ¿Por qué? Porque el Mapping Manager es el que nos va a poder permitir, es el encargado de realizar los mapamientos, los mapeos de las fuentes de datos desde origen a destino, así como también poder ver esas transformaciones de los metadatos que se realizan en el flujo de esos datos. Eso es el linaje. Vamos a escuchar mucho de nuestros clientes hablando de eso exactamente. Mapeo, linaje. Esto es lo que es y esto es lo que ofrece nuestra herramienta a través del componente Mapping Manager. Y todo esto viene con el catálogo, ¿no? Con la suite del catálogo. El Reference Data Manager es el encargado de poder gestionar esos datos maestros y de referencia para que el uso de los mismos sean preciso, coherente, tengan sentido y también estén controlados en todos los sistemas de la empresa. Y el Lifecycle Manager es como nos dice el nombre, es el módulo encargado de gestionar el ciclo de vida de los datos. Por ejemplo, demanda, requisitos, workflows, liberación. Y por supuesto la alfabetización, que es la parte de negocio de la solución. Tenemos dos módulos, que es el Business User Portal, que es el portal de usuarios para negocio, y el glosario de negocios. El portal es un portal web, para usuarios de negocios, para poder tener esa colaboración en torno a el descubrimiento, el consumo y la gobernanza de los activos de los datos. Y el glosario es el módulo que nos va a permitir gestionar ese glosario de negocio, no solo desde el punto de vista del catálogo de negocios, sino como les mencionaba hace un ratito, tiene también la capacidad, y muy importante, de poder realizar esa conexión, esa relación entre el catálogo del negocio contra los metadatos técnicos, gestionando así, de esta manera, políticas y reglas. Eso es, en síntesis, el portafolio de Erwin en la parte de inteligencia de datos. Próximo. Ceci. Ok. ¿Qué personas ayudan a nuestra solución? Nuestras herramientas, principalmente Data Modeler y Data Intelligence Suite, el del catálogo y alfabetización, va a ayudar a las siguientes personas en una compañía. Por supuesto, el usuario final. El usuario final puede ser una analista de datos, un científico de datos. Ya sabemos que con todo esto, explosión de que ha salido todo alrededor de gobierno de datos, se han creado, ¿verdad?, muchos roles, muchos títulos nuevos, todos alrededor de estos procesos. Por supuesto, el usuario que es un analista y científico, ¿por qué? ¿Por qué le importa a él mi herramienta? ¿Cómo yo lo voy a ayudar? ¿Por qué? Porque le voy a ayudar a encontrar, entender, comprender y analizar esos datos. El director de TI, ¿por qué? ¿Por qué le va a importar? ¿Por qué? Porque las herramientas le van a permitir poder tener ese equilibrio, ¿no?, de sistemas
y procesos para poder obtener, por supuesto, una mayor visibilidad y linaje de datos. Todo ese mapeo, toda esa transformación, ese flujo. Ahí, ¿a quién le importa eso? Ese es el encargado, ese es el director de TI. Y por supuesto, el CDO le va a encantar todas estas herramientas. ¿Por qué? Porque le vamos a ayudar a gestionar el éxito de iniciativa general de gobierno de datos. Recuerda que al principio, Ceci muy certanamente mencionó de que no estábamos acostumbrados hasta hace un tiempo que todas estas necesidades salían de TI. Ahora salen tanto de TI como de la parte de negocios. Entonces, estas iniciativas las vamos a encontrar ahí y ahí es donde nosotros vamos a poder apoyar a nuestros clientes con todas estas soluciones. Cuando estamos hablando con el usuario final, ¿qué es lo que escuchamos, ¿no? De cuáles son los dolores, digamos, ¿no? Que es bien traducido de inglés, perdón, a veces se me van las palabras. ¿Cuáles son las preocupaciones? ¿Cómo yo puedo apoyarlos? Son esas palabras, son esos términos. Linaje, comprensión de los datos. Puedo confiar en los datos. Procesos, poder documentar, modelado de datos. Ahí es donde está la parte de Erwin que les puede ayudar y poder darles, ¿no? Ir mano a mano con el proceso de gobierno de datos. ¿Qué impulsa estas estrategias de gobierno de datos? ¿Qué importancia tiene la gobernanza de datos o gobierno de datos? Hace más o menos un año atrás se hizo una preguntas a clientes por qué era importante, cuál importante era. Y la mayoría de ellos, como ustedes pueden ver, ¿no? En el círculo, 52% nos dijo de que sí, que era importante. Mejor dicho, crítico, ¿no? Y algunas, increíblemente, muchos de los clientes, sabiendo de que es crítico e importante tener este gobierno de datos, no saben cómo empezar. Y para aquí estamos nosotros. ¿Cuáles son las iniciativas? Como mencionó Ceci, regulación, ¿no? Compliance, auditoría, satisfacción del cliente, en ejemplos que dio, por ejemplo, si es una compañía de retail, una compañía financiera, la satisfacción al cliente y la confianza de esa información es muy grande. Poder tener una mejor decisión, porque el CDO va a tener que tomar decisiones no solo escuchando lo que el director de TI le está diciendo, sino tiene que tener sentido de negocio también. Y es ahí el plus que tiene Erwin con el data literacy, ¿no? Porque no es solo técnico, esa audiencia también puede ser de negocio y ahí es donde pues, se pueden conseguir todas esas informaciones, esos reportes, análisis de impacto, toda esta información tan clave y tan importante con el Data Intelligence Suite pueden conseguirlos toda esta información rápidamente y automáticamente, ¿no? Porque muchos de nuestros clientes están haciendo todo esto, pero manualmente. Entonces, no solo es el tiempo, ¿no? de personal, sino también los errores, ¿no? que podemos cometer como humanos que somos. Hemos salido ya 2 años en el cuadrante de Gartner, desde el 2019, en la parte de Data Intelligence Suite, y otros reconocimientos, como pueden ver en la derecha de su pantalla, son todos de este año y del año pasado, todos estos reconocimientos
ya que fue un logro muy grande, porque sabemos que muchas de las compañías basan sus decisiones en, ¿no?, los reportes de Gartner. Próximo, Ceci. De mi parte, ya está, para resumir, como había puesto Ceci. Todas las soluciones que podemos tener en esta gran plataforma que ofrece Quest, tanto de la parte de operación como protección, como gobierno de datos. No sé si hay alguna pregunta, William, que pueda tener la audiencia. Aquí sí, para cerrar, cuando juntamos los tres mundos es cuando se convierte completamente en el mensaje que nosotros decimos que nos brinda esa inteligencia, que no importa entonces lo que ustedes tengan. Muchos escenarios los conversé al comienzo con la operación y la protección, otros también fueron conversados y adelantados un poco más en el concepto ahora dado hacia la gobernanza, pero realmente la unión de los tres es lo que nos da ese poder sin importar dónde esté. Lo tienes local, lo tienes en la nube, es algo híbrido. ¿Dónde lo tienes implementado? ¿Lo tienes en más de un sitio? No importa. La idea es que se pueda empoderar a todos. Y eso conociendo entonces, teniendo la inteligencia que nos da la unión de esos tres pilares que manejamos hoy en día en Quest. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Margot, Ceci, por esa excelente exponencia. Si alguna persona tiene alguna consulta que le quiera hacer a ellas, la puede hacer en el chat o en el panel de preguntas y con todo gusto pues la respondemos en este momento. Ceci, me gustó mucho la frase que dijiste, donde creemos que la nube es ilimitada, pero cuando nos llega la factura, es ahí donde nos limitamos, Donde ¿verdad? duele. Sí, Donde ahí duele. duele, sí. Sí, Típico. y realmente es ahí la importancia de la optimización de los datos, ¿verdad? De toda la infraestructura. Realmente me encanta el concepto, ¿verdad? Porque ya tenemos no solamente la parte de operación, sino tenemos la parte de gestión y sobre todo la parte de gobierno que nos va a ayudar a llevar todo eso. Incluso considero que nos puede ayudar mucho con lo que es la parte de la seguridad, ¿verdad? Nos va a ayudar a mantener la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información que al final es el activo más valioso de toda la organización. Si alguna persona también pues quiere conocer más sobre lo que es gobierno de datos, pues podemos coordinar una reunión. Sé que un webinar es muy corto y se habla un poco general, pero si alguno pues tiene alguna, algún proyecto o alguna inquietud sobre este tema de gobierno de datos, con todo gusto podemos coordinar una presentación para todo el equipo de trabajo de las empresas. Bueno, ahorita no tenemos preguntas, entonces más bien Ceci, Margot, muy agradecido por haber participado en este webinar. A las personas los invito a conocer más de Erwin, a conocer más de gobierno de datos y cualquier inquietud nos pueden contactar. Todos los que participaron les va a llegar por correo electrónico un certificado digital. Sabemos que es muy importante el tiempo que ustedes invierten en este tipo de capacitaciones y es importante pues tener un reconocimiento sobre ellos. Y les invitamos a seguir participando en los eventos gratuitos, ¿verdad? Y los talleres que tenemos en la página www.gti.co.cr y los servicios de consultoría también en el tema de gobierno de datos. Les cedo la palabra para que se puedan despedir. Muchísimas gracias por su tiempo hoy. Quedamos a la orden también con acá nuestros contactos. Trabajamos directamente también con William en cualquier necesidad que ustedes tengan. Muy amables. Muchísimas gracias a todos por este tiempo. Como dijo Ceci, William, estamos a las órdenes. Cualquier pregunta, con mucho gusto podemos agendar una llamada.
para poderles hacer también una demo de cualquiera de las herramientas que ustedes vieron. Estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los que participaron y que tengan una feliz tarde. Nos vemos en la próxima. Gracias. Chao, William. Chao, chao.